Buenas, gusto en saludarles. Quien les habla, el doctor Jesús Rivero. En esta oportunidad quiero conversarles sobre un tema que en los actuales momentos es de suma importancia, el cual titulé Transhumanismo desde una visión emergente de la educación en tiempos de pandemia. Iniciamos la presentación definiendo el transhumanismo. Es un movimiento cultural e intelectual internacional que tiene como objetivo final transformar la condición humana mediante el desarrollo y fabricación de tecnologías ampliamente disponibles que mejoren las capacidades humanas, tanto a nivel físico como psicológico o intelectual. Los pensadores transhumanistas estudian los posibles beneficios y peligros de las nuevas tecnologías que podrían superar las limitaciones humanas fundamentales, como también la tecnoética adecuada a la hora de desarrollar y usar esas tecnologías. Estos especulan sosteniendo que los seres humanos pueden llegar a ser capaces de transformarse en seres con extensas capacidades, merecedores de la etiqueta poshumano. En este sentido, Cardoso y Cabrera 2015 plantea que el transhumanismo constituye el sustento filosófico que da base al avance de la tecnología y la conexión con lo humano y con su naturaleza. Es propicio plantear que el movimiento transhumanista se desarrolla entre dos aspectos. El primero, como constructo filosófico de postura y visión ante la vida, y el segundo, como movimiento intelectual que tiene como objeto utilizar a la ciencia y la tecnología para superar las imperfecciones de lo humano. La adversidad que afrontamos hoy lleva el nombre de una pandemia viral, que, sin desatender nuestra responsabilidad en la lucha por conjurarlas, nos permite elevar la mirada y proyectarla sobre el inmediato y consecutivo futuro de nuestro presente, así como también desconocemos todavía cuándo llegará a término su impacto en miles de muertes y sus temidas secuelas sobre la especie humana. Ahora bien, el modelo educativo actual se encuentra en crisis por motivo de la emergencia sanitaria de la COVID-19. Una educación remota responde en estos tiempos integrados el aprendizaje virtual, el aprendizaje a distancia, el aprendizaje en casa y las pedagogías innovadoras como pedagogías emergentes. Hoy en día se vive una crisis local y planetaria por motivo de la emergencia sanitaria del coronavirus. Pareciera que la incertidumbre y la recesión económica condicionan los estilos de vida de las personas y las familias. Una vuelta a la normalidad como antes se empieza a percibir como una aspiración por alcanzar y el deseo difuso de un pronto retorno a nuestra cotidianeidad. De manera emergente, la educación ha adaptado sus procesos a una educación remota que involucre varias estrategias, como la educación virtual, la educación a distancia, la educación en casa, las clases sincrónicas y asincrónicas, entre otros. A esto se suma el confinamiento, el teletrabajo y un nuevo ritmo doméstico en las familias y en la vida de las personas. Este nuevo escenario, además de desafiarnos y pensar en otra educación posible, nos urge a responder de forma emergente para garantizar los procesos educativos en estos tiempos de una emergencia mundial. Todo esto nos lleva entonces a una incertidumbre ante el futuro. Las sensaciones de una incertidumbre ante el futuro y de improvisaciones ante la emergencia han incidido en la forma de cómo la educación presencial adopta otras modalidades emergentes. Una solución educativa inmediata ha consistido en adoptar los procesos educativos a una educación en línea, al aprendizaje virtual o learning, en una época histórica de la humanidad, donde la tecnología y el Internet nos mantienen conectados, informados y comunicados. Sin embargo, la brecha digital continúa siendo una realidad no solamente para esos lugares alejados o sectores rurales, sino al interior de los propios centros urbanos o megaciudades. El acceso a Internet y su falta de calidad en la señal en determinados sectores
La carencia de dispositivos tecnológicos utilizados que respondan a las nuevas aplicaciones virtuales, la falta de una infraestructura tecnológica que atienda las necesidades de los miembros de la familia en tiempos de confinamiento, por ejemplo, una computadora para toda la familia, permiten concluir que la educación en línea puede ser efectiva en algunos casos y en otros no. Estos nuevos escenarios emergentes invitan a repensar la educación no solamente en ámbitos formales, sino también desde ámbitos informales y no formales para la educación, en los que el aprendizaje puede residir fuera de los ámbitos formales e inclusive fuera de las propias instituciones educativas. Tanto el aprendizaje cotidiano a través del uso de las tecnologías como las conexiones en la información a través de las redes y nodos pueden ser dos perspectivas que permitan comprender en los nuevos entornos y ambientes virtuales en los que el profesorado y el estudiantado se encuentran e interactúan. Sin embargo, esto no ha sido fácil para las instituciones educativas, dado que una modalidad presencial ha prevalecido en los últimos años y donde las modalidades no presenciales era considerada como una opción lejana por sus costos o por las dudas en torno a su calidad académica. A esto se suma la falta de una formación del profesorado en competencias digitales y una integración poco efectiva de las tecnologías de la información y de la comunicación en el aula de clase. Una primera respuesta equívoca que se ha generado en estos tiempos de transformación a una educación remota a través de la educación virtual es el trasladar la lógica de una clase presencial a una videoconferencia o clase en línea. Las jornadas de clase presencial donde se generaban relaciones entre los actores educativos a través de la convivencia e interacción humana se tradujeron en largas horas de los estudiantes sentados frente al computador de su casa y escuchando la voz unidireccional del profesor o de los profesores. Este cambio espacial de aula de clase por un computador no es garantía de asegurar un aprendizaje efectivo en los estudiantes, por lo que este cambio de espacio educativo devino a un cambio de estrategia donde irrumpe el tiempo educativo. La temporalidad como estrategia educativa permite que los aprendizajes no solamente sean sincrónicos o en tiempo real, sino también asincrónicos o en tiempos diferidos, donde el tiempo de aprendizaje con la presencia del profesor sea combinado con el aprendizaje autónomo o estudio personal, o con aprendizajes prácticos. Otra realidad son los nuevos escenarios familiares donde prima la hibridez entre el estudio, el trabajo y la tarea doméstica, los cuales han generado un nuevo acercamiento entre sus miembros al acompañar el ritmo del aprendizaje de sus hijos, de conocer lo que hacen los padres en el trabajo o de fomentar cómo nos responsabilizamos de que nuestro espacio familiar se convierta en un espacio de convivencia armónica, reduciendo cierta sensación de encierro sin razón o superando la sensación de abandono del hogar por pasar tanto tiempo fuera por el trabajo o las actividades cotidianas antes del confinamiento o por la paralización absoluta por la emergencia. Me atrevería a dilucidar una nueva comunidad educativa doméstica, donde el estudiante y los padres de familia interactúan con el docente y con la institución educativa en el seno de su hogar mediado con la tecnología y el acceso a Internet. Hoy, el modelo educativo vigente está en crisis con el surgimiento del contexto de emergencia sanitaria. Como consecuencia, se presenta la oportunidad de repensar y diseñar otro tipo de educación posible, no solamente a través de la pedagogía emergente, sino de realizar una reflexión sobre los objetivos, los contenidos y el perfil de egreso que plantean los currículos vigentes en función de educar a un sujeto para una sociedad de alto rendimiento y productividad. Esta emergencia sanitaria invita a pensar en un nuevo orden planetario donde se privilegie la vida misma en su relación armónica con la naturaleza y nos interpele el porqué de una pobreza insultante y marginalidad radicalizada en una de las épocas de mayor productividad, opulencia y consumo de la humanidad. ¿Cómo podemos prepararnos para un nuevo futuro en la educación?
¿Cómo repensar que otra educación es posible? Estas preguntas nos invitan a pensar en un nuevo punto de partida para la educación y las nuevas relaciones e interrelaciones, como relacionalidades emergentes entre los diferentes actores de la comunidad educativa, mediadas por la tecnología y las estrategias a la distancia, donde la educación se híbrida con el seno del hogar y cuando es tiempo para innovar y transformar la enseñanza y el aprendizaje. Otra educación es posible cuando una educación remota empieza a articular varias estrategias desde la educación en línea, la educación a distancia, la educación en casa, la educación innovadora, la educación mediada con tecnología, entre otros. Hay algunos educadores que auguran que la modalidad semipresencial o los estudios mixtos entre lo presencial y lo virtual será el camino inmediato para que la educación retome estrategias de la modalidad presencial a largo plazo, o será la estrategia emergente para retomar a una educación presencial, aunque sea de manera parcial o temporal. El famoso intelectual Francis Fukuyama, autor del libro Nuestro futuro poshumano, consecuencia de la revolución biotecnológica, en su artículo posterior, Ferihim Polis Renouve, rechazó las propuestas del transhumanismo como las ideas más peligrosas del mundo. Inmediatamente, Ron Weiler y Nick Bostrom replicaron con sólidos argumentos defendiendo la posibilidad de perfeccionar al ser humano mediante las tecnologías. El debate sigue abierto y no es mi propósito entrar en él, pero sí es mi intención hacer ver que sea cual fuere la mayor solución científica y ética, el hecho es que los avances científicos y tecnológicos no pueden ser ignorados a la hora de planificar la educación de nuestros niños, adolescentes y jóvenes, para que el próximo futuro que ya está entre nosotros y que ellos, hijos y nietos, van a tener en su entorno y ante él, que van a tener que reaccionar y tomar decisiones para participar en sus posibilidades de una u otra manera. Opino que los planificadores de la formación de los educadores profesionales no deben planificar como si estos descubrimientos y novedades de las ciencias y las tecnologías no existieran. Estamos en medio de una revolución científica y tecnológica. No podemos seguir enseñando en la educación escolar como si no existiera la física cuántica, por poner un ejemplo. No podemos seguir hablando de una sociedad que ya no existe. No podemos ignorar que los educandos viven inmersos en contextos pluriculturales, que la neurología está empujando a revolucionar la pedagogía y la didáctica, que existen no solo múltiples inteligencias, sino muchas más formas de pensar descubiertas por la investigación neuropsicológica y neuroeducativa, que no basta que los educadores manejen el pensamiento crítico, porque nunca más que ahora nuestros educandos van a necesitar el pensamiento creativo y sistémico para ser investigadores, emprendedores y productores. ¿Para qué mundo queremos educar a los niños, adolescentes y jóvenes? ¿Con qué educación? La presencia desafiante de la filosofía del transhumanismo nos obliga a pensar y decidir con qué filosofía vamos a educar. Capacitar para la vida, educar, no es enseñar un conjunto de disciplinas o asignaturas una al lado de la otra como si fueran autónomas y con contenidos que están lejos de lo que sus respectivas ciencias desarrollan hoy. Queramos o no, actualizar la educación no es poner parches a lo que ya tenemos, es por lo menos futurizarla. El salto hacia la condición poshumana empezará con la afirmación de nuestras particularidades para emprender el camino de vuelta hacia nuestros microespacios, desde el globalizado y mercantilizado mundo. Lejos del ideal supermasculinizado de la humanidad, debemos reconocer los límites de nuestra capacidad racional, nuestra inteligencia, incluida la artificial, y de ahí asumir que la diversidad de nuestra especie es una realidad inherente a nuestras condiciones de vida. Solo así podemos respetar la naturaleza y crear las condiciones para alcanzar el poshumanismo.
Agradecido a la Universidad Fermín Toro y al comité organizador por la invitación a participar en este foro. Y a todos ustedes, muchas gracias. Saludos cordiales.